faltabas resolver el ítem A y el ítem F del ejercicio número 2. Y después de terminar de hacer esta corrección, vamos a avanzar a lo que es a la traducción del lenguaje coloquial al simbólico. Así que ahora vamos a compartir la pantalla para resolver el ítem A y F del ejercicio número 2. ¿Tú quién empieza con todo esto? No. Sí, yo también. Bien, vamos a lo que es ejercicio número 2. Bien. Ítem A. El ítem A decía así, teníamos 3 al cuadrado más 2 y tenemos 5 menos 2 menos la raíz cuadrada de 81. Bien, primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. Tenemos un término que es el 3 al cuadrado, otro término que es el 2 multiplicando el paréntesis. Bien, recuerden que si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un signo de multiplica. El tercer término que es la raíz cuadrada de 81. Bien. Segunda cosa que vamos a hacer es colocar el igual para indicar que lo que vamos a escribir ahora en este renglón es igual a lo de arriba, pero ya resuelto. Bien. Entonces tenemos 3 al cuadrado, es hacer 3 por 3. Bien. Eso nos da 9. Muy bien. Más. Este 2 lo vamos a bajar. ¿Por qué? Porque todavía tengo que resolver lo que está en el paréntesis. ¿Qué tengo que hacer? 5 más 2, menos 2. 5 menos 2, que es 3. Como me queda un solo número de lo que está en ese paréntesis, puedo quitar el paréntesis, colocar acá 2 por 3. ¿Sí? Ya ahora voy a tener que poner el signo porque quité el paréntesis. Si pongo el paréntesis, no hace falta que ponga el signo por. ¿Bien? Menos la raíz cuadrada de 81. Ahora tengo que pensar qué número elevado al cuadrado me da 81. Y ese es 9. Muy bien. Bueno, vamos abajo. Este 9 que tengo acá, lo voy a bajar. No puedo hacer 9 más 2. ¿Por qué no puedo hacer 9 más 2? Porque el 2 está multiplicando al 3. Encima están en términos distintos. Ni tampoco puedo hacer 3 menos 9. Porque están en términos distintos. Y además el 3 está multiplicando al 2. ¿Bien? Estos son términos diferentes que recién, para poder juntar, ¿sí? Para sumar o restar, de cada término me tiene que quedar siempre un solo número. Y acá en este término en el término del medio, tengo 2 números. ¿Bien? Entonces no puedo juntar con nada todavía. Más. Ahora tengo el 2 por 3, que es 6. ¿Bien? 6 menos 9. Bueno. Ahora sí, de cada término me quedó un solo número. ¿Bien? Entonces ahora voy a poder juntar. Y acá pueden suceder dos cosas. ¿Cuáles pueden suceder? Puedo hacer el cálculo siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Siguiendo este orden, hacer 9 más 6 y ese resultado restarle 9, o bien aplicar una propiedad, en este caso, que como tengo un 9 al comienzo, que si no tiene nada, adelante es un signo más, ¿bien? Acá tengo un 9 que está restando, lo que puedo hacer en ese caso es aplicar la propiedad cancelativa y cancelar los 9, ¿sí? Sacarlos, porque como tengo un 9 que suma y un 9 que resta, los puedo quitar. ¿Y qué es lo que me quedó? Me quedó directamente 6. El 6, ¿bien? Listo. Ahí terminó.
Si no lo hubiera hecho así, si hubiera hecho el cálculo directamente, hacía 9 más 6, me quedaba 15, Sí. y cuando resto 9, también me queda 6, ¿sí? Puedo hacer el camino largo, como quien dice, o en el corto, que es usando la propiedad cancelativa, ¿sí? Y le quedó 6, está perfecto. Y después, el ejercicio F, que era el que faltaba hacer, era así. La raíz cúbica de 36 menos 9 serán 6. Voy a volver a escribir a ese 6 porque me quedó raro. Bien, más. Después tenemos 2, paréntesis, 9 menos 6. Y el paréntesis, fíjense que el paréntesis está elevado al cubo. Solo el paréntesis está elevado al cubo, no el 2. ¿Bien? Menos 1 a la 25. Más 0 a la 100. Bueno, primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. Bien, tengo un término que es la raíz cúbica. Un término que es el 2 multiplicando el paréntesis elevado al cubo. Otro término que es el 1 a la 25. Y otro término que es el 0 a la 100. Bien, vamos a ir resolviendo acá de a poquito. Raíz cúbica de 36 menos 9. Lo primero que hay que hacer es resolver lo que está en el radicando, ¿sí? No puedo hacer la raíz cúbica de 36 y la raíz cuadrada de 9, ¿sí? Recuerden que la raíz no se va a poder distribuir con la suma o la resta, es lo mismo que la multiplicación. Perdón, que la potencia, que no se podían distribuir con la suma o la resta. Entonces, acá tenemos 36 menos 9 es 27. 27. Eso es. Más. Después queda el 2. Y acá voy a tener que poner seguramente el paréntesis para ordenarlo. Y si no lo ponen al paréntesis, van a poner el signo de por, ¿bien? Pero sepan que el número que van a elevar al cubo es el que quede de esta diferencia. Que hacer 9 menos 6 es 3, y el número que se eleva al cubo es el 3. Ojo que no van a poder hacer acá 2 por 3 y después elevar al cubo, ¿sí? Primero se hace la potencia y después se multiplica por 2. Menos. Tenemos 1 a la 25. 1 elevado a cualquier potencia es 1. 1. Más. Ahora va. Tenemos 0 elevado a la 100. 0 elevado a cualquier exponente me da 0. ¿Bien? Bueno. Acá me olvidó el igual. Bien. Tenemos acá raíz cúbica de 27. La raíz cúbica de 27 es pensar un número elevado al cubo, me da 27. Y en ese caso va a ser el 3. 3. Eso es. Más. Acá tengo que colocar el 2, bajarlo como está, y multiplicarlo por 3 al cubo. 3 al cubo es 27. 27. Ahí. Menos. Ese 1 va a bajar igual, y después, este 0 que tengo ahí dando vuelta, ¿sí? Ese 0 lo puedo cancelar, lo puedo quitar, porque sumar 0 no tiene prácticamente sentido, ¿sí? Recuerden que el 0 es el elemento neutro en la suma, así que lo podría quitar. Bien, ahí va el igual. Ya ahora, de 4 términos que tenía, me quedaron 3. ¿Por qué? Porque 1 lo cancelé. Bueno, vamos ahora abajo. Este 3, recuerden que va a bajar igual, no puedo hacer 3 más 2, porque el 2 multiplica el 27, así que el 3 baja como esto. Más. Tenemos 2 por 27. 54.
54. Y a eso le resto 1. ¿Bien? Bueno, acá podemos hacer el camino corto, si quieren, hacemos 3 más 54 es 57. 57. Es 56. Y al restarle 1, me queda 56. ¿Bien? Y ahí ya terminó. Si les quedó ese resultado, es el correcto. ¿Bien? Ahí está. Eso es lo que quedó como deber. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a lo que es la traducción del lenguaje coloquial al simbólico. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos va a servir básicamente? Esto nos va a servir para cuando tengamos que resolver situaciones problemáticas, por ejemplo, ¿sí? Y poder desmenuzar o desmembrar ese problema o esa situación, para poder expresar con símbolos todo aquello que está escrito con palabras, ¿sí? Nos va a simplificar muchísimo la escritura. En matemática hay muchos símbolos que nos permiten simplificar las cosas, achicarlas, ¿sí? Escribirlas de forma un poco más compactas, más comprimidas, ¿bien? Siempre que nos refiramos a un número cualquiera, ¿sí? Ahí me piden, nos referimos a un número o una cantidad cualquiera. Cuando nos refiramos siempre a esto, a un número o una cantidad cualquiera, ¿bien? Lo vamos a simbolizar con la letra X, ¿sí? Siempre se usa la letra X, pero puede usarse otra letra, ¿bien? Por lo general, cuando hay una cantidad desconocida, algo que no sabemos, lo vamos a reemplazar con la letra X, ¿bien? Si ahí me dicen, por ejemplo, el doble de una cierta cantidad, ¿sí? O de un número, el doble de una cierta cantidad o de un número, ese doble es lo que significa ese doble. El doble se asocia al número 2. Entonces, esto lo voy a poder escribir así como 2x. Porque si es de una cierta cantidad o un número, recuerden que una cantidad o un número que no conozco, lo reemplazo con la letra X. Y si me piden el doble, multiplico por 2. Y no hace falta que le ponga el signo de multiplicar, ¿sí? Ya se sabe que si me aparece 2x, es 2 por x. ¿Bien? Por eso es que ahora ya la multiplicación la hacemos siempre con un puntito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la x se usa para expresar cantidades desconocidas, ¿sí? O números que no conocemos. Ustedes vieron que cuando hicimos ecuaciones usamos la letra x, que es una incógnita. ¿Bien? Si me dicen, por ejemplo, el triple o de un número cualquiera, ¿sí? Eso lo vamos a indicar de la siguiente manera. Si ahí me dicen el triple está asociado al número 3, ¿bien? Y después, como me dicen... El triple de X. Exactamente, como me dicen después de una cantidad o un número, lo vamos a poner como 3x, ¿bien? De esa manera. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si me dicen, por ejemplo, la sexta parte
de una cierta cantidad o de un número. Acá ya la cosa puede que se complique un poquito más, ¿sí? Pero no mucho más. ¿Qué es lo que va a suceder? La sexta parte de una cierta cantidad o número. Cuando me digan la sexta parte, ¿sí? Cuando me hablen de una parte, tienen que pensar en una división. ¿Una división entre quién? Entre esa Entre la cantidad X y el 6. o número, ¿bien? Lo voy a poner primero. Y después, como me dicen que es la sexta parte, sexta viene de 6. Así que eso lo vamos a indicar como x dividido 6. ¿Bien? X dividido 6. Cuando avancemos un poquito más, ¿sí? Cuando avancemos un poquito más en lo que es el año, esta expresión la vamos a poder indicar de esta manera. La vamos a poder escribir así, como 1 sobre 6 1 sobre 6, ¿bien? Y la x al costado. Y esto significaría un sexto de x, ¿bien? Cuando veamos fracciones después, más adelante, lo vamos a poder indicar también de esta manera, ¿bien? Pero por ahora me alcanza con que puedan escribirlo de esta primera manera que lo vimos, ¿sí? Que pongan, por ejemplo, x dividido 6 para indicar la sexta parte. De ahí me dicen, por ejemplo, la tercera parte o de un número, ¿bien? Acá estamos pensando en una tercera parte, ¿sí? Una tercera parte. Si me dicen tercera parte, esto va a ser dividir por 3, ¿verdad? Porque estamos hablando de tercera que viene de 3, ¿bien? ¿Y de quién? ¿Una tercera parte de quién? De una cierta cantidad o de un número, que lo vamos a simbolizar con la letra X, ¿bien? Que va a estar delante. Y después hay uno que no me dicen, o sea, no me da sensación de número. ¿Por qué? Porque me dicen, por ejemplo, la mitad, ¿sí? Me van a decir así, la mitad de una cierta cantidad o de un número, ¿bien? Y acá no me dicen la parte, no aparece esa cosa de la parte, me dicen la mitad, ¿bien? Cuando me digan la mitad de un número o una cantidad, yo sé que va a ir la X, pero cuando diga la mitad, ¿sí? La mitad, eso significa que lo voy a dividir por 2, ¿sí? Lo voy a partir como en 2. ¿Se entiende? En ese caso, es distinto a los anteriores. En otros me va a decir la décima parte, la quinta parte, la novena parte, las 2 terceras partes, ¿sí? Va a aparecer así, de esa manera. Pero, en este caso dice la mitad, ¿bien? Y cuando diga la mitad, se divide por 2, siempre, ¿bien? Después vamos a ver cómo puedo escribir estas últimas dos, como escribimos esta que habíamos puesto un sexto, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, vamos a indicar de esta forma. Esto cuando siempre me dicen, bueno, el doble, el triple, el cuádruple, la sexta parte, un tercio, ¿sí? La tercera parte. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si me dicen, por ejemplo, ahora el siguiente o el anterior? Entonces, en esos casos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar el mismo título que teníamos hoy. Y cuando hablemos, por ejemplo, del anterior de un número,
cuando hablemos de esto, por ejemplo, del anterior de un número, lo que vamos a hacer, lo vamos a indicar de la siguiente manera. Si hay un número, si ya me hablan de un número, lo vamos a indicar con X. Pero, si me dicen el anterior, ¿sí? Le restamos. Le vamos a restar 1, ¿sí? Siempre le vamos a restar 1, ¿bien? Vamos a restar 1. Y si me dicen, también puede haber dicho el anterior o el antecesor, ¿bien? Eso también es válido. Ahora si me dicen el siguiente, de un número, el consecuente, el consecutivo, ¿bien? En ese Le caso, sumamos. vamos a poner el número, ¿sí? Que es la X, que todavía no conocemos, y lo que vamos a hacer es, como dice siguiente, le vamos a sumar 1, ¿bien? Y algunos términos equivalentes son el consecuente, ¿sí? El consecutivo, y lo vamos a indicar de esa manera, ¿bien? Bueno, vamos a hacer ahora una combinación entre lo anterior y lo de ahora. ¿Qué sucederá si me dicen, por ejemplo, el doble del consecutivo de un número? El doble del consecutivo de un número. Bueno, en ese caso me están hablando del doble, ¿sí? Si me dicen el doble, yo sé que voy a tener que multiplicar por 2. Y como me hablan del consecutivo de un número, ¿sí? Me hablan del consecutivo, esto lo tengo que poner como todo junto, ¿sí? ¿Y cómo hago para ponerlo todo junto? Lo voy a tener que poner entre paréntesis, ¿sí? ¿Y qué voy a colocar dentro? Voy a colocar X más 1, ¿bien? Porque me habla del consecutivo, el doble del consecutivo. El doble lo puse con el 2, el consecutivo lo puse con X más 1. No hace falta que le agregue el signo de multiplicar acá en el medio. ¿Por qué? Porque ya estoy entendiendo que si hay un número y un paréntesis, es multiplicar. ¿Bien? Vamos a otro ejemplo. Supónganse que me digan algo así como, vamos a poner así, la tercera parte del anterior de un número. Bueno, en este caso, ¿cómo lo vamos a indicar? La tercera parte del anterior de un número. Entonces, la tercera parte ya me está indicando que voy a tener que hacer una división. Una división. Pero este 3 va a dividir ¿a quién? Al anterior de un número. O sea, va a ser la tercera parte del anterior de un número. Este anterior de un número lo tengo que poner delante, ¿sí? Recuerden que cuando me habla así, la tercera parte, a algo lo tengo que dividir por la tercera parte. Entonces, lo otro va a ir adelante. ¿Y qué va a ir adelante? Va a ir X menos 1, ¿bien? Porque es el anterior, y lo tengo que poner todo entre paréntesis, porque es la tercera parte de todo eso, ¿sí? El anterior de un número, ¿bien? Lo va a indicar de esa forma. Voy a poner las comillas acá para indicar que eso va a ser. Cuando veamos después ecuaciones, va a ser bastante sencillo. Pero primero vamos a aprender a traducir esto del lenguaje coloquial al símbolo. ¿Bien? Vamos a poner otro ejemplo. Supónganse que me dicen así. El quíntuple del
vamos a poner así, consecuente de un número. ¿Sí? El quíntuple del consecuente de un número. Ajá, caramba, porque acá me aparece una palabra nueva, porque todavía no la habíamos trabajado, pero yo les dije que consecuente refería también al siguiente. Así que bueno, ya está esa parte salvada, ¿bien? El consecuente es hacer x más 1. Y me piden el quíntuple. El quíntuple. Entonces, ese quíntuple que está ahí, lo vamos a indicar como 5. Y el 5 lo podemos poner, cuando es multiplicación, puede estar adelante o atrás. No hace falta que tenga un orden específico, ¿sí? Recuerden que la multiplicación, el producto, es conmutativo. Lo que no es conmutativo es el cociente, la división. Por eso va siempre atrás, en este caso. Pero cuando hablo de multiplicación, podría tenerlo adelante o atrás, es exactamente lo mismo. Y puedo colocar el signo de multiplicar o no, ya se sabe que si hay un número y un paréntesis, el número multiplica al paréntesis. En cambio, en la división, siempre hay que colocar el signo dividido. ¿Bien? Bueno, esto es como una combinación. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará ahora cuando me pidan el cuadrado, por ejemplo? Si me piden, por ejemplo, el cuadrado, el cuadrado de un número. ¿Qué significa esto? El cuadrado de un número. Si dice un número, ya sé que va a ser x. Pero si dice cuadrado, bien, si dice cuadrado, va a ser elevar al cuadrado. Y me va a quedar así como x a la 2 o x al cuadrado. Cuando diga el cuadrado de un número. Si llega a decir, por ejemplo, el cubo, de un número, bien, eso ¿cómo lo vamos a indicar? Le vamos a poner la x, porque me habla de un número, y Al cubo. exactamente, como dice cubo, le voy a poner un 3, ¿sí? Me va a quedar indicado de esa manera. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. ¿Qué pasa si me dice la raíz cúbica? La raíz cúbica de un número. En ese caso, como dice, la raíz cúbica, yo sé que voy a poner el 3, lo voy a poner que se vea bien, un 3 ahí, y el signo de la raíz. ¿Bien? Y como me dice de un número, en el radicando voy a colocar la letra X. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Si fuera la raíz cuarta, sería con un 4. Si fuera la raíz cuadrada, sería no poner nada. ¿Bien? Porque es la raíz cuadrada. Bueno, vamos a ir a lo que es ahora el cuadernillo, así les indico qué es lo que vamos a hacer. El ejercicio número 3 dice, expresa de modo simbólico los siguientes enunciados. ¿Bien? Entonces, vamos a expresar estos enunciados de otra manera, ¿sí? De forma simbólica. Aquí estamos. ¿Bien?
Bueno, son fáciles porque algunos ya los hicimos, ¿bien? Cuando me dice, por ejemplo, acá el primero, el siguiente de un número, ya sabemos que va a ser x más 1, ¿sí? Porque me hablaba del siguiente. Cuando diga el antecesor de un número, en este caso, sabemos que antecesor y anterior es lo mismo, así que va a ser x menos 1. ¿Bien? Cuando acá me dice, por ejemplo, la suma de un número y 14, ¿bien? Si me habla de suma, ya sé que voy a tener que sumar. ¿Y qué voy a sumar? A un número que no conozco, que es la x, le voy a sumar 14. De ahí lo indico, ¿bien? Si me dice después un número disminuido en 7 unidades, ¿qué voy a colocar en este caso? Voy a colocar un número, pero como me dice disminuido, le voy a restar 7. ¿Bien? 7 unidades hace referencia al número 7. ¿Bien? Si después me dice un número aumentado en 13 unidades, vamos a poner el número y como dice aumentado, le vamos a sumar 13. ¿Bien? El que sigue dice el triple de un número. Este lo hicimos. ¿Bien? La mitad de un número también lo hicimos. Eso lo van a hacer ustedes. Después dice un número más su consecutivo. Bueno, acá tengo un número y le tengo que sumar su consecutivo. O sea, le pondré entre paréntesis x más 1. ¿Bien? Después vamos a ver cómo esto se puede ordenar un poquito mejor. Pero por ahora, con que lo sepan escribir de esta forma, es suficiente. ¿Sí? Un número más su consecutivo. Es lo que dice el doble de un número aumentado en 15 unidades. El doble de un número, o sea, va a ser 2x, porque es el doble de un número. Y después dice que eso está aumentado en 15 unidades. ¿Sí? Entonces, van a sumar 15. Después dice, la mitad de un número disminuido en 23 unidades. La mitad de un número disminuido en 23 unidades. Van a poner el número, lo van a dividir por 2, como quien dice, y después los van a disminuir, a restar 23. Ahí está. Y cuando después me dice el doble del siguiente de un número, acá ya me habla del doble del siguiente de un número. ¿Sí? Entonces, en este caso, van a poner 2. Este creo que hicimos uno parecido. 2 por x más 1. ¿Bien? Ahí está. Eso es la actividad, digamos, la 3. Después, el F y el G lo pueden hacer tranquilamente porque ya está indicado, está explicado. ¿Sí? Les va a quedar después para que completen, por ejemplo, cuando pasen de página, el ejercicio 4. El ejercicio 4 es simple. ¿Por qué razón? Porque dice unir con flechas. Dice, une con flechas aquellas expresiones que sean equivalentes. Entonces, por ejemplo, el primero dice un número aumentado en 8 unidades. Entonces, tendrán que buscar alguno de estos que están en esta columna, donde exprese un número, ¿sí? La X, por ejemplo, aumentado. Si es aumentado, sumado, 8. Por ejemplo, iría con este de acá, si ustedes observan. O sea que podríamos juntar esos dos. Por ejemplo, hacer esto. Unir con esa flecha. ¿Sí? Eso es lo que podrían hacer en ese caso.
para este ejercicio puntual. Después los demás son bastante sencillos, ¿sí? Los que quizás se compliquen un poco son estos que dice la sexta parte de un número disminuido en 15 unidades, o el doble de un número aumentado en 15 unidades, ¿sí? Pero más o menos también vimos algunos ejemplos, así que van a ser bastante sencillos. ¿Bien? Esta va a ser como su actividad para hoy. ¿Bien? Para hoy, para esta semana. ¿Sí? No hace falta que lo hagan hoy, lo pueden hacer en la semana. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá.